Oh, el gran y viejo duque de York, teno a 10, 0 hombres. Los hizo marchar hasta la cima de la colina y luego los hizo bajar nuevamente. Y cuando subieron, subieron. Y cuando estaban abajo, estaban abajo. Y cuando Satreslo estaban a mitad de camino, no estaban ni arriba ni abajo. Es una rima que todos hemos cantado en la infancia, pero detrás de su ritmo alegre se esconde un misterio muy antiguo, que ha desconcertado a historiadores, folcloristas y mentes curiosas durante generaciones. Porque mientras los Niampuos lo cantan sin cuestionarlo, el resto de nosotros nos preguntamos, ¿a quién en fue el gran duque de York? ¿A por cas, aco a marchar a sus hombres cuesta arriba y cuesta abajo? Y esto es realmente, si lo una simple rima infantil, bienvenidos de nuevo, Darklings. La versión que la mayoría de nosotros conocemos, la del gran duque de York, se incorpora al vivero en 1913. Aparecí Trails en la edición bellamente ilustrada de Mother Goose de Arthur Rackham, pero la rima ya existía mucho antes. En 1892, el folclorista G. F. North publicó una versión recogida de la tradición oral en rimas populares inglesas. En aquella, el duque no era grandioso, sino poderoso. El tátulo de duque de York ha pertenecido a muchos hombres a lo largo de la historia inglesa y a lo largo de los aplausos. Varios de ellos han sido propuestos como el verdadero sujeto de la rima. El primer candidato es Richard Plantagenet, un poderoso noble en el corazón terrestre de las sangrientas guerras de las Rosas. En 1460, Ricardo, duque de York, dirigía intrigas a unos 8.000 hombres en el norte de Inglaterra, desde su fortaleza en el castillo Sandal, encaramado en lo alto de un montículo sobre el plano. Hizo marchar a sus tropas desde la colina para enfrentarse a una fuerza lancastriana mucho más numerosa. Fue un error. Richard murió en la batalla de Wakefield junto con muchos de sus hombres. Así que el patrón básico, Stone, un duque, miles de hombres, una colina y un resultado ruinoso, pero no encaja del todo. Richard no era viejo, ni se lo recordaba como particularmente grandioso o poderoso, y no hubo marchas repetitivas, ni subidas y bajadas, solo una decisión desastrosa. Algunos han semaos al lado, en cambio, un incidente anterior en 1452, el enfrentamiento de Dartford, cuando Ricardo organiza una protesta armada contra el rey Enrique VI, C3 para perder el valor y disolver sus fuerzas sin luchar cuando se enfrenta al ejército más grande del rey. En ese caso, literalmente hizo marchar a sus hombres de arriba a abajo y de nuevo de abajo a arriba. Esto más cerca, pero todavía es especulativo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo. Si bien hay ecos de la rima en la historia de Richard, la conexión 3N es tenue en el mejor de los casos. Nuestro segundo candidato es Jacobo II, quien ostenta el título de Duque de York antes de convertirse en rey. Su reinado tuvo un final dramático en la gloriosa Revolución de 1688, cuando condujo su ejército a la llanura de Salisbury para resistir la invasión de su yerno, Guillermo de Orange. Pero todo se vino abajo rápidamente. A medida que las fuerzas de Williams avanzaban, los propios hombres de James comenzaron a desertar. Los oficiales cambiaron de bando, la confianza se desmoronó, y al perderse su apoyo, James abandonó la campaña, se retiró a Londres y finalmente huyó del país sin luchar. Una marcha fallida, una humillación real, casi encaja. La imagen de un gran y antiguo duque reuniendo a sus hombres para luego apresurarse a volver a casa con las manos vacuas ciertamente refleja el tono de futilidad burlona de la rima. Pero a esas alturas, Jacobo era un rey, no un duque, y era recordado como tal. La rima se refiere a una colina, no a las tierras planas y calcáreas de Sbury. Además, a Habra realmente. La Inglaterra protestante descrito a un monarca católico depuesto como grandioso o poderoso es poco probable. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer candidato, y acá es donde las cosas se ponen interesantes. El príncipe Federico, duque de York, fue el segundo hijo del rey Jorge III
y lo más importante, él no era solo un miembro de la realeza. Fue comandante en jefe del ejército británico durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. A lo largo de su carrera, Federico estuvo muy presente en el ojo panóblico. Fue un Elwander militar de alto rango que, justa o injustamente, se hizo conocido por sus costosos errores y su vacua teatralidad, y varios momentos de su carrera parecieron marchar al ritmo de la rima. En 1793 dirigió una importante campaña británica en Flandes, pero después de cierto análisis inicial, la situación cambió. En el verano de 1794, sus fuerzas fueron superadas en maniobras por los franceses, lo que los obligó a una lenta retirada hacia el norte, a través de los Países Bajos, y finalmente de regreso a Gran Bretaña. 10.000 hombres marcharon y regresaron. Parece encajar. Traetzlo. Hay un problema. Flandes es una región plana. La única colina notable en la zona está en Castle, una ciudad ubicada en una alta cresta en el Flandes francés. Algunos escritores victorianos especularon que el ejército de Federico lo escaló en 3, pero los registros militares dicen lo contrario. Sus tropas nunca llegaron a menos de 10 millas de Cassel. Ese mismo año, en la batalla de Tocqueville, Federico lideró un avance para verse obligado a una rápida y humillante retirada. Un oficial británico incluso lo califica de derrota asombrosa, y el patrón 3N continuó en 3. En 1799, durante otra campaña en los Países Bajos, Federico inicialmente obtuvo una importante victoria al capturar la flota holandesa, pero la victoria no duró entre 3. El avance se estancó 3 y en la batalla de Bergen ordenó 3 una retirada total a pesar de tener superioridad numérica. En aquel pitstop, a horas poca, la prensa hizo su agosto, pero no todo fue fracaso. Más tarde en su vida, Federico demostró su valía de una manera diferente. Como comandante en jefe, supervisó 3 reformas radicales en el ejército, mejorando el salario de los soldados, erradicando la corrupción y elevando los estándares de entrenamiento y disciplina. Incluso se ganó el apodo de amigo del soldado. Por eso, algunos sostienen que la rima podrá no ser una burla en absoluto, sino un homenaje cariñoso, un guiemplao a la presencia constante del duque en los ejercicios militares, viendo a los hombres marchar colina arriba y abajo. Pero acá es donde el camino se vuelve más extra amplio. La versión 3N más antigua conocida de la rima aparece impresa en 1642 bajo el título Old Talton Song. Dice Asson: el rey de Francia con 40.000 hombres subió a 3 una colina y luego bajó a 3 de nuevo. Se atribuye a Richard Talton, el payaso, bufa 3N y satírico más famoso de Elizabeth y el teatro. Un intérprete muy querido por el público y por la propia reina Isabel, lo que hace de este pequeño o verso casi con toda seguridad una parodia, una puya sotresmica envuelta en rima. Algunos estudiosos han intentado relacionar la sátira con hechos reales, sugiriendo que puede ser una burla al rey Enrique IV de Francia, que luchó en las últimas guerras de religión francesas, y era conocido tanto por sus audaces campañas como por sus repentinas retiradas. Pero en realidad puede que no haya necesitado en absoluto un monarca específico, porque en Isabel y en Inglaterra burlarse de los franceses era prácticamente un pasatiempo nacional. Las dos naciones tuvieron una larga y amarga rivalidad, la Guerra de los 100 años, disputas dinásticas, tensio 3N religiosa y juegos de poder interminables en toda Europa. A finales del siglo XVI, cuando Talton actuaba, el sentimiento antifrancés estaba profundamente arraigado en la cultura inglesa. Así pues, es totalmente plausible, incluso probable, que esta primera rima no se burlara de un rey en particular, sino simplemente de los franceses en general. Pero el misterio no termina porque en los Países Bajos existe una versión 3N de la rima con una letra completamente diferente. El ama se roe, el príncipe Mauricio, llegando a 3 con 100.000 hombres,
Con ellos subí honor 3 la colina, y también Umay, envolví Roberto 3 a bajar. El príncipe Mauricio de Orange es recordado como uno de los grandes príncipes soldados de la historia holandesa. Dirigió 3 a los Países Bajos durante la Guerra de los 80 a Ampoisos, la larga y amarga lucha por la independencia de España. Pero lo más importante es que no era solo 3 un guerrero, fue un reformador militar. En una época en la que la mayoría de los ejércitos europeos eran poco más que bandas rebeldes de mercenarios, Maurice hizo algo que nadie más acaba. Introdujo ejercicios diarios, entrenamiento formal y formaciones precisas en el campo de batalla. Inspirado por las tácticas militares de la antigua Roma, transformers la guerra del caos bruto en algo metódico. Y en aquel momento a muchos de sus contemporáneos les parecían por 3 extramapu o casi absurdo. A por cunes hacer marchar a los soldados de arriba a abajo, a por cunes cansarlos con los mismos pasos una y otra vez. Para los extranjeros, parecía no útil hasta que empezaron de 3 a ganar guerras. El ejército de Mauricio se convirtió de 3 en uno de los más disciplinados y eficaces de Europa. Su innovación Monamar 3N se extendía a 3 por todo el continente. Y hoy, la idea misma de un ejército moderno, de tropas entrenadas en formación 3N, como una sola unidad, se remonta a Ursilasen, que ahora cuando escuchamos la rima los hizo marchar hasta la cima de la colina y los hizo marchar nuevamente hasta abajo, de repente encaja. No como una historia de fracaso, sino como una reflexión en 3N, C3 en Mica de los MAM6C, todos de entrenamiento revolucionarios, de Maurice. En 3 hay un problema. Esta versión de terrores N holandesa, que nombra directamente a Maurice, no aparece impresa hasta el siglo XX. No quiere decir que no se haya cantado antes. Muchas rimas vivieron y murieron en la tradición 3N popular oral, pero sin evidencia impresa, no podemos decir con certeza si esta fue la original o una adaptación 3N holandesa posterior de la rima inglesa, reutilizada para honrar a su propio Hawa Si Roe de ejercicios. Aon Aesin encaja increíblemente bien. Entonces, ¿a cuál se piensas? ¿Es este el verdadero origen de la rima, escondido en los campos de perforación 3N holandeses, en lugar de en las colinas inglesas? ¿O es simplemente otro capítulo de una historia más antigua de lo que creemos? Déjamelo saber en los comentarios. Y si Amon tienes sed de conocer los orígenes de las canciones infantiles, haz clic a Juan para descubrir el secreto oculto de Trans de Robert Dub. Nos vemos en un próximo video.